Bien, entonces, respondiendo a la pregunta que alguien me hacía, ¿verdad? De esto de cómo podemos diseñar puntualmente una base de datos para un pequeño negocio, o sea, desde cero. Bien, definitivamente no hay una respuesta correcta para esto. El diseño de una base de datos es un tema que no hay que tratarlo a la ligera, pero yo creería que una base de datos debe de ser diseñada por alguien que conozca el negocio. A ver, no es lo mismo diseñar un programa de facturación, que digamos que es bastante estándar, bastante conocido, va a llevar sus tablas adentro, las típicas tablas. Hay dos tipos de tablas, las tablas de transacciones y las tablas maestras. ¿Qué son tablas maestras? Son las tablas de definición, como por ejemplo la definición de clientes con el ABC de los clientes, que ya sabemos que es nombre, apellido, ya sabemos que es dirección, las generales de un cliente, ¿verdad? El código, por supuesto, el número de identidad de un cliente, también aplica para personas naturales y empresas, ¿verdad? Entonces, las generales del cliente, pero si por ejemplo estamos hablando de una empresa que vende motocicletas, por ejemplo, si estamos hablando para una empresa que vende productos de consumo masivo, comestibles, si estamos hablando de una empresa que vende línea blanca, televisores, refrigeradoras, etcétera, 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 cada una de las empresas, aún teniendo un sistema de facturación, pues va a requerir ciertas cosas. Pensemos, por ejemplo, en una empresa donde me interesa, por ejemplo, escuchen bien esto, la altura o las características físicas de la persona a la que le estoy facturando, a la persona que le estoy vendiendo. ¿Como para qué me pudiera servir eso? No sé, a lo mejor es una sala de belleza, entonces me interesa saber la altura, a lo mejor es un gimnasio, me interesa saber la constitución física, cuánto pesa, cuánto mide la persona. Pero hay una empresa que se dedica a instalar alarmas, por ejemplo, alarmas, escuchen bien esto, alarmas en una zona residencial o en una empresa. Entonces, de plano, para este tipo de negocios, pues no es para nada interesante, no debería de serlo, no es para nada interesante cuánto mide, cuánto pesa una persona. Entonces, un sistema de facturación pudiese cambiar dependiendo del giro de negocio. Así de íntimo podemos llegar. No es cierto que un sistema sencillamente se instala y el negocio se asocia necesariamente al sistema. No es cierto que todos los sistemas son para todas las empresas. No hablando de manera tan íntima, pero igual también un diseño de base de datos tendría que ver, por ejemplo, si yo vendo automóviles, aviones, motocicletas, no es lo mismo que vender pan ni consumibles. ¿A qué me refiero? Recordemos que hay artículos que se manejan por número de serie. Hablemos también, con este tema de la pandemia y demás, artículos que venden en base a un lote de producción, por ejemplo, medicamentos. Entonces, no es lo mismo manejar diferentes tipos de sistemas de facturación y, por supuesto, el diseño está bien asociado al tipo de negocio que es a la hora de diseñar. Hay generalidades, repito, mencioné anteriormente, tablas maestras y tablas de detalle de transacción, que básicamente aquí tengo una tabla maestra y aquí tengo un detalle, por ejemplo, la típico encabezado de factura y detalle de factura, que tienen una relación de uno a muchos, pero no es lo mismo. Esos son como principios. Alguien que está metido en el tema de bases de datos o de desarrollo o de programación va a tener estos principios que le van a ayudar a pensar. Y en términos generales, yo creería que así, respuesta corta, ¿qué tengo que saber? Tengo que conocer el giro del negocio. Si yo tengo la suerte de que me diseñen un sistema a la medida, pues definitivamente tiene obligadamente el programador, el desarrollador, que hacer un estudio preliminar de qué se trata el negocio, porque un mal diseño sí puede impactar directamente a la hora del sistema. Imagínense que yo diseño para que una factura solo pueda tener una línea de producto. Eso es algo sumamente básico. Sin embargo, algunos giros de negocio así lo requieren. Una factura por cada motocicleta, una factura por cada avión, una factura por cada automóvil. Pero en un supermercado no me vas a decir una factura por cada leche, ¿verdad? No aplica. Entonces,
De ahí es que yo baso mi respuesta.